Bueno, ahora pasamos a la discretización del problema de valores de contorno. Entonces tomamos el eje de la variable independiente, el eje X, y el intervalo AB lo dividimos en n subintervalos o pasos, digamos, que en consecuencia va a tener una dimensión h igual a b menos a sobre n, ¿no es cierto? Y aquí tenemos la numeración de los nodos desde 0 hasta n. Y la función, entonces, la vamos a representar en forma discreta con un subíndice ahora que llamaremos j. Entonces u sub j quiere representar de alguna manera el valor de u en xj, será una aproximación a ese valor. Obviamente si necesitamos valores de u intermedio entre los nodos, deberemos proceder a una interpolación que sea consistente en orden de precisión con la que adoptemos para el método numérico con el cual vamos a discretizar la ecuación. Bueno, la discretización del problema de la ecuación diferencial la vamos a encarar por lo que vamos a llamar el método directo centrado, que es una, de alguna manera significa reemplazar las derivadas por expresiones en diferencias finitas y en particular diferencias finitas centradas. Entonces, fíjense que el problema que volvemos a plantear aquí como problema base se representa por medio de esta ecuación en diferencias, donde la derivada segunda la reemplazamos por esta expresión en diferencias finitas centradas en j, y la derivada primera también por esta expresión centrada. Fíjense que es uj más 1 menos uj menos 1 sobre 2h, eso está centrado en j. Bueno, simplificando acá, P sub j, Q sub j, rj significan los valores de esas funciones en xj. Bueno, la ecuación en diferencia se aplica en todos los nodos interiores, desde 1 hasta n-1. En los nodos extremos, dado que hemos planteado condiciones tipo Dirichlet, simplemente se imponen los valores establecidos, es decir, u en el nodo 0 es u sub a y u en el nodo n es u sub b. Multiplicando por h cuadrado, entonces la expresión de la ecuación en diferencial se puede reordenar de la forma que se muestra aquí, donde aparecen estos coeficientes, 1 más alfa j, menos 2 más beta j y 1 menos alfa j para u sub j menos 1, u sub j y u sub j más 1 respectivamente, y un término independiente rho sub j. Menos alfa j, beta j y rho sub j están definidos ahí ahora como combinación de P sub j, Q sub j, rj y el h. Entonces esta es una forma ya más simplificada, digamos, de poder implementar la resolución del problema, pero que nos muestra que en realidad estamos frente a un sistema de ecuaciones algebraicas lineales y más específicamente con una matriz de coeficientes de tipo tridiagonal, tal como se desarrolla aquí abajo, donde se ve la diagonal principal con términos de la forma menos 2 más beta y la diagonal superior con términos de la forma 1 menos alfa sub j y la inferior con términos de la forma 1 más alfa sub j. Y después el término independiente vemos en el miembro derecho donde están todos los ρ, y en el primer nodo obviamente tenemos que llevarnos hacia ese miembro la contribución de u en el nodo 0 porque eso es dato, vale u sub a, de modo que fíjense que queda ρ1 menos 1 más alfa 1 por u0, y de la misma forma hacemos con el valor de u sub n, que también es dato y vale u sub b, y que lo pasamos al término derecho, conformando así nuestro sistema tridiagonal que se puede resolver en forma muy eficiente
con el algoritmo para ese tipo de matrices, que no es ni más ni menos que una simplificación de eliminación de Gauss. Y tratándose de diferencias centradas, obviamente la expectativa es que el orden de precisión de este método numérico sea 2 de orden h cuadrado, lo cual se puede demostrar muy sencillamente, tal como se puntea en esta diapositiva, en esta filmina, donde fíjense que hemos puesto de alguna manera, si quieren, la definición de lo que llamamos el error de discretización, que surge de reemplazar formalmente la ecuación en la ecuación en diferencia, la solución del problema diferencial que llamamos u de x. Entonces, a partir de ese reemplazo, nosotros después lo que podemos hacer es un desarrollo en serie de Taylor, tal como se indica acá en el segundo renglón, de u de xj más 1 y j menos 1 alrededor de u de xj. Reemplazamos en la expresión superior y rápidamente se nos van a compensar términos debido a la hipótesis de que u de x es la solución exacta del problema diferencial, y nos van a quedar términos de orden h al cuadrado. Para analizar la estabilidad numérica del método directo centrado, o a la postre de cualquier otro método, vamos a seguir un poco las pautas que ya introdujimos en problemas de valores iniciales, en el sentido de establecer primero la ecuación para la perturbación, de modo que tomamos nuestra ecuación del problema numérico, ahí reemplazamos los valores de u sub j por u sub j más su perturbación delta u sub j. Esto lo hacemos obviamente para j, j menos 1, j más 1. Estas perturbaciones, por otro lado, van a estar presentes siempre, porque van a surgir como fruto del redondeo, ¿no? Al hacer el reemplazo, y obviamente asumir que u sub, o haciendo la diferencia luego entre la ecuación con las perturbaciones introducidas y sin las perturbaciones, me va a quedar la ecuación para la perturbación. Y fíjense que el problema, haciendo cuasi lineal, de una ya me queda que el problema es lineal en delta u, y obviamente va a quedar homogéneo, de modo que está en el renglón final vemos la ecuación para la perturbación, que no es más que ni más ni menos que son ecuaciones acopladas. Están acopladas las perturbaciones si estamos en el nodo J con los dos nodos vecinos. Bueno, aquí está reescrita la ecuación para la perturbación en una forma un poco más compacta, como habíamos hecho antes con la propia ecuación en diferencia, y luego, para simplificar el análisis, hacemos una hipótesis simplificativa en el sentido de suponer que P y Q son constantes, es decir, no hay una dependencia de X, con lo cual también los alfa y los beta, los alfa J y los beta J, pasan a ser constantes que llamamos alfa y beta. Entonces, siendo así, hay una solución cerrada de esa ecuación en diferencia, y que de la forma delta u sub j va como gamma elevado a la j. J acá es una potencia, que al reemplazar me lleva a esta ecuación característica para gamma, que es una cuadrática de la cual sacamos estos dos valores, gamma 1 y gamma 2. Ahora bien, si analizamos el radicando y lo desarrollamos un poco, rápidamente se llega a esta expresión, que el radicando que estamos llamando delta ahora vale 4 beta más alfa cuadrado más beta cuadrado mayor que 0. Ahora bien, beta ya dijimos es mayor que 0 porque Q es mayor que 0, de modo que toda esta expresión es mayor que 0. Eso significa que las raíces son reales. Radicando mayor que 0, las raíces son reales. Entonces lo único que nos queda por analizar es el signo de estas raíces.
porque si alguna de las dos llega a ser menor que 0, una solución de la forma gamma a la j significa que va a tener un cambio de signo cada vez que nos movamos de un nodo al nodo vecino. Si por ejemplo hacemos directamente gamma a la j y gamma, digamos gamma 1 por ejemplo es menor que 0, obviamente con los j impares va a seguir siendo negativo y con los j pares es positivo. Esto que me está mostrando que la solución va a ser oscilatoria, y esas oscilaciones que van arriba abajo, es decir que tiene en este caso digamos una longitud de onda igual a 2 veces el paso, es una típica oscilación numérica. Es decir, en problemas de valores de contorno no necesariamente la inestabilidad significa que la solución no está acotada, pero sí que muestra estas oscilaciones numéricas típicas, y a eso lo vamos a llamar inestabilidad numérica. Seguimos entonces con el análisis para ver realmente qué pasa con los signos de gamma 1 y gamma 2. Entonces, fijándonos en la expresión para gamma 1 y gamma 2, vemos que si el módulo de alfa es menor o igual que 1, tanto 1 menos alfa cuadrado como 1 menos alfa son mayores o iguales que 0, y eso entonces lo que nos da en primera instancia que 1 menos alfa cuadrado sea mayor o igual que 0 es que la raíz de delta sea menor o igual que 2 más beta, y eso nos está garantizando que ambos gammas son mayores o iguales que 0. Fíjense que en particular esa condición me determina que el gamma 2 también es mayor que 0. Y entonces en este caso estamos mostrando que el método es estable. Ahora bien, si por ejemplo alfa es mayor que 1, entonces en ese caso 1 menos alfa cuadrado es menor que 0. Y 1 menos alfa también es menor que 0. Entonces de acá sacamos, por un lado, que la raíz de delta es mayor que 2 más beta. Significa que cuando hagamos la diferencia, 2 más beta menos raíz de delta, eso va a ser negativo. Y la suma va a ser positiva, obviamente. Pero el denominador es menor que 0. Entonces, esto me está mostrando que los gammas tienen distintos signos. Uno es positivo, otro es negativo. En este caso, gamma 1 es menor que 0. Y en consecuencia, esa componente ya me va a generar inestabilidad porque me genera oscilaciones. Si alfa es menor que menos 1, el razonamiento es muy similar, pero en ese caso, como 1 menos alfa es mayor que 0, es el gamma 2 el que es menor que 0. Pero no importa cuál componente, con que una de las dos sea menor que 0, ya me está indicando inestabilidad. Bueno, de este análisis entonces vemos que la condición de estabilidad es que el módulo de alfa sea menor o igual que 1, y reemplazando alfa por lo que vale, finalmente podemos despejar que la condición es que h es menor o igual que 2 sobre el módulo de P. Entonces nuevamente lo que tenemos es una limitación del paso, tal como teníamos en problemas de valores iniciales. Es decir, siempre la condición de estabilidad me impone una cota al paso máximo admisible. Bueno, tal como ya lo habíamos advertido, es necesario también ver cómo proceder para implementar una condición de borde tipo Neumann. Condición de borde tipo Neumann es aquella en la cual lo que se da es el valor de la primera derivada, que es otra opción posible. Bueno, para fijar ideas, vamos a hacer el análisis para el caso en que el valor de la derivada se fija en el extremo B, y en A dejamos la condición tipo Dirichlet. El valor en B de U' lo llamamos U'B. Entonces acá tenemos
o sea, en principio vamos a plantear dos opciones para lo que sería la forma natural de encarar esto, que es utilizar una diferencia en atraso para discretizar, porque es para donde están los nodos. La primera opción sería la más simple, simplemente tomar el nodo vecino, un menos un menos 1 sobre h igual a u' b, pero esto tiene el inconveniente de que es una aproximación de orden h, es descentrada, ya lo hemos analizado en diferenciación numérica, y eso ya me impacta sobre el orden de precisión del método, es decir, me baja todo a orden h, por más que en el resto la ecuación en diferencia sea orden h al cuadrado, ¿sí? Bueno, si no queremos perder el orden 2, la segunda opción es incorporar un nodo más, entonces ya hemos hecho hemos mostrado cómo construir una derivada o una expresión en diferencias de la derivada primera de orden 2 con 3 nodos. Esta es la expresión 3un menos 4un menos 1 más un menos 2 sobre 2h. Entonces esto nos daría orden h al cuadrado. Pero el problema que tiene esto es que si la utilizamos, fíjense que en la ecuación del nodo n me aparece el nodo n menos 2, con lo cual rompemos la tridiagonalidad y eso implica un aumento en el esfuerzo de cálculo. Bueno, existe un tratamiento, digamos, ingenioso que se ha desarrollado para mantener el orden de precisión y no romper la tridiagonalidad, que es introducir lo que se llama el nodo fantasma. El nodo fantasma sería el nodo n más 1, que nos permitiría entonces usar una diferencia finita centrada, un más 1 menos un menos 1 sobre 2h igual a u', es decir, eso sería orden h al cuadrado, pero el problema que esto tiene es que estamos introduciendo justamente una incógnita adicional, que es el valor en el nodo fantasma, es decir, en una zona donde en rigor estamos fuera del dominio. Pero entonces, bueno, siguiendo con esta idea de un poco de que sería como extender el dominio, esto es análogo a veces a lo que se hace en el análisis numérico, cuando trabajamos en el continuo, lo que se llama continuación analítica de la función. Ahí muchas veces esto también se plasma en métodos como el método de las imágenes, por ejemplo. Pero bueno, volviendo a nuestro problema, nosotros tenemos que estamos introduciendo una incógnita adicional, necesitamos una ecuación adicional. Entonces, ¿qué hacemos? Imponemos que la ecuación de diferencias también se cumple en el nodo n, tal como está expresado aquí, justamente la ecuación de diferencias para el nodo n. Entonces, esta es la ecuación adicional. Entonces, lo que hacemos es, en esta última ecuación, reemplazamos el un más 1 que despejamos de la ecuación que escribimos para el borde, y me queda finalmente esta expresión última que solo contiene n y n menos 1. Entonces esta tiene orden 2 y conserva la tridiagonalidad. Esta es la forma más eficiente de implementar la condición de borde de Neumann. Esto mismo que hemos ejemplificado para el nodo extremo de la derecha, x igual a b, se podría hacer para x igual a con el nodo, digamos, menos 1.